Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad. Hoy me vais a notar la voz un poquito más tomada que otras veces por tema más sentimental que otra cosa. Porque va a ser un podcast de estos que uno no quiere grabar, de uno que no me esperaba. Yo iba a grabar un podcast y sabéis que anuncié en la de esta tercera temporada que ya ha habido alguna cosilla y va a haber alguna más. Por ejemplo, el podcast con Iñaki Undangarín. Va a haber alguna persona más invitada por aquí que ya estamos trabajando en ello y tal. Porque por medio, pues antes, esto cuando se publique, por cierto, si podéis ir a acudir a las JPod de Tarrasa, que esto se va a publicar el miércoles, os quedan 2 días, así que estáis a tiempo de acudir a estas jornadas de podcasting. Y bueno, también lo quería grabar, ha dado esta casualidad, porque la persona que voy a hablar es entre otras cosas, era podcaster, hacía un montón de cosas, o sea, era una persona súper polivalente y como decía antes, mi intención era traerla al podcast, o sea, estábamos ya en conversaciones, ahora comentaré muchas de sus aficiones, de sus cosas, tal. Estábamos en conversaciones para que viniera al podcast, contara cosas y tal de su trayectoria. Más que contar eso, porque os voy a contar en podcast y en programas en los que ha estado esta persona, que ha estado en varios. Era una persona bastante polifacética, que salía en muchos medios de comunicación, daba a conocer mucho su labor, su reivindicativa. Y yo la iba a traer al podcast, también esto es una confesión, para hablar sobre el tema de los videojuegos, cómo ya se manejaba y otras cosas, y más adelante para otros temas, pero no ha podido ser porque ya voy a decir de quién voy a hablar hoy. Es Ana Fernández Sancho. Tenéis en este podcast un podcast en el que hablo de ella, en el 20 minutos VK. Hablo una cosa que le pasó sobre un elevador de su casa, que no podía hablar y que no podía salir de casa y todo ello. Pues Ana Fernández Sancho, de repente estas cosas que te enteras, porque pues ha fallecido, cuando se publique esto, pues hará ya unas semanas, pero el 5 de octubre se anunció su fallecimiento de forma inesperada. Ya es que os digo que era súper inesperado porque yo estaba en conversaciones para que ella viniera al podcast, o sea, para que viniera tal, ella conmigo cuando ya la mencioné en este podcast que hice sobre el tema del elevador de su casa que no funcionaba y tal, me lo compartió, estuve hablando con ella por privado para que me diera más detalles, súper colaborativa y tal. Hay que decir que esto, ya voy a decir cosas entre bambalinas, cosas que tal, pues había creado un grupo que claro, creo que ya ese grupo no va a existir porque básicamente lo llevaba ella la gestión y todo. Un grupo de difusión en Instagram privado en el que estábamos muchas personas creadoras de contenido y reivindicativas del tema de la accesibilidad y el tema de discapacidad. Y nos juntamos muchos ahí, iba subiendo ahí cosas y ahí iban reivindicando. Era una persona bastante reivindicativa en todos los aspectos. Os voy a ir poniendo ejemplos de iniciativas que ella llevó a cabo y algunas llevó a buen mérito. Por cierto, sabéis que del podcast, Óscar Puente, por ejemplo, que fue alcalde de Valladolid y ahora es ministro de Transportes, no de mi de su portal, pero voy a intentar que tanto él, esto lo voy a hacer porque ella vivía en Valladolid, que tanto él que está y otras personas que han sido claves en Valladolid, otras desde aquí, voy a hacer una iniciativa, entre otros que no vamos a juntar, y voy a intentar porque para que se le haga este reconocimiento a Ana Fernández Sancho por todo lo que ha hecho por Valladolid, bueno, y en general, pero es que en Valladolid todo lo que hizo. Y por ejemplo, una de esas iniciativas que hizo es para conseguir que los billetes de AVE, por ejemplo, entre Valladolid y otros billetes de media distancia, que antiguamente había que hacerlo por teléfono para las personas con discapacidad, pues ella recogió firmas, es que hizo un montón de chance.org, de iniciativas, también del tema de teatro, también para estas cosas, movió mucho para esa igualdad, o sea, esa igualdad real, y para que, por ejemplo, tú, aunque tengas una discapacidad, puedes ir al teatro y te puedas comprar la entrada online, no tengas que ir a la taquilla, no tengas que ir llamando, unos teléfonos que encima a veces no te atienden, ¿qué tal? Es que claro, cuando una persona con discapacidad, aquí yo mencioné muchas veces, quiere ir a un teatro o coger un tren o lo que sea, pues le cuesta mucho más por el mero... Si ya le cuesta por las barreras arquitectónicas, las barreras físicas, pues ya las barreras mentales. Y no, es que es para ayudarte más. Pues Ana Fernández Sancho, que se pegaba con todas las administraciones, pero lo que digo yo,
se quejaba públicamente en redes sociales porque lo hacía y tenía esa repercusión, pero luego se pegaba, hacía escritos, hacía firmas, hacía un montón de cosas, se reunía con diputados. Es que toda la labor que ha hecho, sobre todo en Castilla y León y en Valladolid, pero también casi a nivel nacional, porque hay muchas medidas que luego mucha gente las ha dicho, pues esto lo hago poder hacer para mi ciudad, o para mi municipio, o para mi comunidad autónoma, y lo han ido cogiendo esas iniciativas que ella ha ido creando. Y era una mujer que, bueno, casi me sale decir es, pero bueno, pues como era, pues no se amilanaba ante nada. Y por ejemplo, lo que le pasa, que esto es que lo traje a este podcast a principios de este año, de 2025, y le pasó eso, que a los autobuses a veces no la paraban, la paraban y pasaban de largo, o no, como la rampa no iba, cogían y se iban y no daban explicación ninguna, pues ella se pegaba con la empresa de autobuses de Valladolid, con el ayuntamiento, y ella, y sé que lo estaba haciendo últimamente, daba charlas en el consorcio de transportes de Valladolid y a la empresa de autobuses sobre concienciación de accesibilidad, de cómo tratar a estas personas con discapacidad, de que por ejemplo les tienen que, si la rampa no funciona tal, hay que bajarse al autobús, hay que decírselo, hay que comunicarse con un montón de cosas que parecen lógicas, pero como digo yo, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Pues Ana daba estas charlas, esa concienciación. Es que, como digo yo, y como dice por ejemplo mi amigo Víctor de Diario de Argifonte, el que le mando un abrazo fuerte, pues no solo hay que quejarse en el bar o en las redes sociales, pues ella se quejaba en todos los ámbitos. Y todas estas cosas que lograba, pues bueno, todos estos avances que dice, bueno, pues las entradas de teatro, por lo del tren, por otras cosas, lo del autobús, pero te pones a enumerar todas las cosas que consiguió con esa labor reivindicativa, tanto en medios de comunicación como a nivel de leyes, hablando con concejales, con diputados, poniendo reclamaciones un montón. Es que de verdad, y la tía era súper ahí, dale que dale. Por ejemplo, y otra cosa que quiero incidir también, y aquí prácticamente todas las personas con discapacidad reivindicativas en redes sociales le pasó, había gente, y mira que Ana, que yo la pude tratar y en redes sociales se veía que era un amor de persona, pues y se ve, pues eso estará siempre en los podcasts, los vídeos que grababa y todo eso, pues había gente que la insultaba, o sea, mira que hay gente que te puede caer peor, mejor, pero esta chica, encima de lo que reivindicaba, digo muchas veces, y cómo lo hacía con totalmente respeto y educación, pues había gente cuando se le rompió el elevador que la insultaba y realmente te quedabas flipando. Pero ella no era de estas personas que se amilanaba cuando tal, lo cogía por el toro por los cuernos y decía, ah sí, pues cogía esos comentarios, los tal, y cogía esa manera de criticarla para darle la vuelta, o sea que era una tía muy hecha para adelante. Por cierto, antes de seguir diciendo un poquito su trayectoria y demás, os recomiendo, por favor, lo voy a poner en el... Os recomiendo dos cosas, ¿vale? Antes de seguir un poquito, aunque no sé cuánto va a durar este podcast, porque me estoy un poquito emocionando, ya notaréis, pero os recomiendo dos cosas. La primera de ellas, escuchar el podcast que en el Rincón de Josete le hizo a Ana Fernández Sancho, que se titula Somos personas con discapacidad, no héroes. Este podcast del Rincón de Josete con Ana Fernández Sancho. Os pasaré el link en la descripción para que lo escuchéis, porque y aquí el propio Josete me lo dijo en un grupo que estábamos, y lo dijo por privado, que era de los mejores podcasts que él había grabado, que le había emocionado mucho, que se lo había pasado pipa con Ana, porque te da una serenidad, una tal, de cómo te pone las cosas y tal. Y es un podcast que he intentado escucharlo, lo he escuchado una parte, pero me he emocionado escucharlo sabiendo la noticia de que ya había fallecido. Es decir, que antes lo había escuchado 3 o 4 veces, porque yo hay podcast de Josete, me pasa con otros podcasters como en Yankee Restañando el Alma, o Alex de una charla más, o incluso Perrete de Toñi, que yo a los perros casi ni prácticamente ni soy aficionado, pero me encanta con esos podcasts que escucho una y otra vez. Pues con estos podcasts de Josete y con Ana Fernández Sancho lo escuché varias veces, de cómo transmitía las cosas y tal, y os lo recomiendo mucho. Y otro podcast que tenéis que escuchar sí o sí, ya sé que de ella ha habido también algunas otras entrevistas,
por ejemplo, en un programa de YouTube que yo he visto varias veces, en el que ella ha participado, que es en charlas educativas. Tenéis muchas charlas que merece la pena. Ahora hablaré de la educación y ella, que van mucho de la mano. Pero por favor, escuchad el podcast que hizo ella, tiene 10 programas, que es que desde el principio llevó una pedazo de gente, o sea, en los primeros podcasts llevaba gente como Artemisa, referente de la accesibilidad y de la discapacidad, y otra gente, y cómo hacía, el estilo que lo hacía, como, es que es espectacular cómo han hecho a este podcast, y la cosa es que lo tenía anunciado, yo creo que no van a salir a la luz, ¿vale? Porque no sé si llegó a grabarlos, pero tenía ya programas como digo yo, en la recámara para salir de esta segunda temporada que iba a haber de conexiones inclusivas, más allá de las barreras, el podcast de Ana Fernández Sancho. Pero estos 10 podcasts que podéis escuchar de Ana Fernández Sancho, es que os los recomiendo, os dejaré también el link en la descripción, pero madre mía, que por eso digo que es que eran muchas cosas, como diría yo, era reivindicativa, era profesora, era podcaster, era creadora de contenido, era absolutamente todo. Pues esta faceta os lo recomiendo y disfrutéis con estos podcasts que hizo. Pues bueno, y yéndome a otra faceta, pues diréis, ¿qué era de faceta profesional? Porque no solo de reivindicar vive hombre, como se suele decir, pues principalmente era profesora, y el tema de la enseñanza en distintas facetas. O sea, ella, por ejemplo, se centró en trabajar para la inclusión, defendiendo en lo profesional y en lo personal, como os he dicho antes, pues trabajó en colegios, institutos públicos, como maestra de pedagogía inclusiva y también como maestra de educación compensatoria. Y daba clases, ya, a ver, esto lo contó con Josete, ya llegó un momento que con su estado, con su discapacidad que tenía, que era degenerativa sobre todo, pues que estaba cada vez peor. Ella llevaba también un respirador, pues estaba cada vez peor, entonces no daba clases, y lo que hacía era de vez en cuando dar charlas a los alumnos y demás. La última publicación que tiene en Instagram, el 1 de octubre, es de una charla con los alumnos. Por lo menos eso, de que de las últimas cosas que pudo hacer es de las que más disfrutaba, que era enseñar y dar estas charlas, que se lo pasaba pipa. Pues bueno, le gustaba muchísimo el tema de la educación. Y luego, pues, y preparó una academia de oposiciones llamada La Casa Azul, donde trabajó como preparadora. Y esto os lo cuento, que yo ahora mismo estoy también preparando unas oposiciones. Es algo bastante duro, los preparadores y asesores es bastante importante, el temario que ponen en la plataforma, los temas, cómo te lo distribuyen, que te tengan experiencia. Pues ella, que había estudiado, que había sacado una oposición y tal, y quería ayudar a muchas personas también a sacarse esa posición, pues creó esta plataforma de la que era asesora últimamente. Y realmente es que era una tía polivalente que hacía absolutamente de todo. También tenía una plataforma en la que daba recursos para maestros y para profesores, para el tema de educación, tema de dibujos, tema de muchos recursos educativos para usar esas fichas y tal. Y es que era una todoterreno y demás. En la aula desigual, en un montón de sitios puede dar su currículum, y nos podemos tirar hasta mañana para todo lo que creó. Y todo el tema, por ejemplo, de la educación, es que era una maestra, una profesora, un absolutamente todo, tía polivalente. Y luego en todos los campos creó su propia plataforma de oposiciones, como os estoy diciendo, que otra plataforma de recursos de educación. Es que realmente era tan completa. Y bueno, ya un poquito para acabar este podcast, que me está costando bastante. Recibió bastantes premios por educación, por su labor profesional, por su labor de vindicativo en el tema de accesibilidad. Es que le tenéis para un botón, que ella creó una web que es Camino Derecho a la Inclusión, ahí donde tiene varios de su contenido, de su podcast, de sus cosas, de todo lo que hacía. Ahí la podéis visitar y podéis visitar todo lo que hacía. Y bueno, este era mi pequeño granito de arena sobre todo lo que ha sido Ana Fernández Sancho, todo, y mi más sincero homenaje a todo lo que hizo en todos los aspectos. Una tía que vamos, que tenía razón Josete, que en esa charla que tuvo ello, que las personas con discapacidad no son héroes, pero para mí, en este caso concreto, creo que personas como Ana, todo lo que hacía era una auténtica
heroína en todos los sentidos y realmente era una tía polivalente, completa. Ya para finalizar un poco el podcast, también tenía, como he dicho al principio del podcast, aficiones como los videojuegos, le encantaba el friquerío, Harry Potter, Star Wars, ver pelis, los conciertos de rock, me consta que era metalera y le gustaba el rock and roll también, le gustaba también los tatuajes, también tenía últimamente en los últimos meses se llevaba el pelo rosa y un estilo así bastante lo que se llama friki. Le gustaban ciertos videojuegos, como por ejemplo, yo ahora es un juego que estoy jugando ahora mucho, porque salió la secuela y ella lo hizo gameplays y le mostraba vídeos a veces, el Hollow Knight, le gustaban los Metroidvania, otros juegos como Dark Souls, es que la tía era una pro en el mundo del videojuego y era una auténtica, en todo lo que le apasionaba y le gustaba, vamos, la llevaba a los límites. Entonces, también algo de deporte, visto que llegó a practicar, a ver, no podía mucho por su enfermedad y por su discapacidad, pero algo lo que pudo, el tema de baño y algunas cosas y tal, siempre lo que ponía en redes sociales, algo pudo hacer, así que nada, un abrazo bien fuerte a todos los que la conocisteis, a todos los familiares y mi más sincero homenaje a esta pedazo de persona. Ahí, bueno, este es mi gran homenaje a Ana Fernández Sancho, donde allá quiera que esté, ojalá nos esté escuchando. Y un abrazote fuerte, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.